contexto, clases, antes de arrancar, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, mencionar un titular, algo entendido, que quiero aprovechar este espacio para que queremos. ¿No? Pero vamos, aclarar un poco el tema que el autor no dejaba tan claro, que vos lo veías, claro, pero que él no lo dejaba tan claro en el artículo que tenía estudiado. La relación histórica. Qué buena pregunta, realmente, como dices, ¿no? Jorge. Esta pregunta de Jorge, yo he mencionado al pasar, que todos hemos analizado el estudio que hacía Pablo Rodríguez respecto de ese perfil informacional, ¿sí? La transformación de la educación moderna, la llamaba él, fijaba algo del orden del desconocimiento, una pregunta que nos hacía que era cuáles eran las denominaciones extradestructivas, o cuáles eran las condiciones históricas que motorizaban estas transformaciones. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Él me pregunta cuáles son. Yo le voy a responder. Pensar cuáles son los mejores problemas. Pero me parece que hemos explorado porque justamente ahí es donde se incorpora nuestra pregunta. Creo que nosotros no hablamos en el programa, no hablamos de sistemas, hablamos de biología, hablamos de formaciones biológicas de formas, o de discursos biológicos, o de funcionamiento biológico de los discursos. Cuando traemos la categoría de biología, estamos queriendo traer este problema. Y podríamos decir, es una muestra, ¿no?, que pensamos que hay algo de lo que hoy, un obstáculo epistemológico que tenemos hoy en nuestro campo de estudio para pensar los procesos de transformación material, discursiva, que tiene que ver con las comunicaciones, que tiene que ver con cómo ellas modulan y intervienen en la sociabilidad, de cómo se juegan las configuraciones identitarias, las transformaciones discursivas, que se vuelven más pobres si no sostenemos esta pregunta. Simplemente la pregunta por historia, ¿no? La transformación histórica. Pensar que la tecnología no se va a estar misma, no se lo explica, del mismo modo que los discursos tampoco se lo explican, ¿no? Que hacen falta otras determinaciones. Traemos esta paradigma de ideología y es problemática, que tiene muchos problemas y que fue muy criticada, no casualmente, en el mismo momento en que se estaba consolidando este devenir informacional del campo mundial. ¿Sí? La lucha por la ideología desapareció, fue vista como defensor determinista, fue vista como idealista, ¿no? Porque todavía hablaban de las ideas. Fue pasada por la categoría como sistemas, como discurso, como economía o como biopoder. Incorporan otras dimensiones muy interesantes, pero al precio de dejar incierto algunos temas. Por ejemplo, la pregunta por qué es un modo de pensar las condiciones históricas de la política que trae un poco de autoridad. Lo que vamos a hacer hoy es, repito, el programa tiene un cronograma, ¿sí?, que distribuye un poco las discusiones entre teóricos y prácticos, el conjunto de dos ejemplos que vamos a introducir, algunos de los interrogantes que van a estar dando vueltas en estas clases. Yo no voy a referir a esos textos, no voy a tocar ni el texto de las cosas ni el texto de hoy. Voy a intentar hacer esta coreografía. No sé si me va a salir, voy a hacer unas cosas segundas. Recapitular algo de lo que estamos viendo en esta clave. Introducir el problema de la biología, ¿sí?, como una pregunta teórica, como un concepto. Para esto, pegar un pequeño paseo con un antecedente teórico, que es más, ¿sí?, la operación que hace más, cómo se llama para la mujer, que es nuestro teórico de biología en este momento, y finalmente, como algo de todo esto tiene que ver con el problema de la religión de biología, y habíamos dejado esta cuestión pendiente en el teórico de Dios y Ron,
ronda, las cuestiones que discutimos la semana pasada, voy a intentar decir algo de esta cartografía que se empezó a armar hasta el final del capítulo 8 del texto de Belén. La teoría que las tensiones entre tres categorías que son demasiado parecidas, que son humanismo, antihumanismo y poshumanismo. Entonces la pregunta sería comunicar este mapa y qué tiene que ver este mapa con nuestro objeto, la revolución social de significaciones, y con el modo que lo abordamos a partir del concepto de ideología. ¿Sí? ¿Ah? Pregunta ambiciosa, veremos qué pasa. Breve recapitulación, ¿sí? Este es el momento para que se rompan y digan qué es lo que viene del resto de todo lo que dijeron hasta ahora, ¿sí? ¿Qué es el humanismo? No entiendo. Va a haber una respuesta. Ah, ok. Interesa, humanismo de recursos, para esta pregunta no. ¿Algo más? Me siento como vendedora de ferias, ¿no? Pueden empezar las preguntas mientras hablamos, ¿sí? Habíamos visto la semana pasada, leyendo los textos de la anterior, iniciación de la filosofía de la Martiólogo, que existía, ¿sí? Un compromiso de las teorías modernas con el discurso religioso, ¿no? Compromiso histórico, al hacerse cargo de sus preguntas, ¿no? Y que eso era el precio que pagaba la filosofía moderna por ocupar el lugar de la religión. Ese precio lo llamamos forma metafísica, ¿no? Lo hemos caracterizado de distintas maneras, como un discurso que pretende ser el discurso del todo, como una respuesta por el sentido de la existencia, o como respuestas existenciales sobre la condición mortal o finita de lo humano. Todas preguntas que tienen que ver con esa zona de experiencia de la que se dejamos básicamente los discursos religiosos. El énfasis que vamos a poner, empezar a poner, es que este compromiso no tiene tanto que ver, no tiene solo que ver, no tiene principalmente que ver con el contenido de los discursos, sino con la forma de los discursos. Con la forma como pensamos, como organizamos el problema. ¿No? Cuando hablamos de la forma de la política, estamos pensando en la forma como se organiza un problema. Toda teoría, toda explicación del mundo es una suerte de esquema, ¿no? Un modo de organizarse el problema. Esta forma de discurso, habíamos dicho, es circular. Describe un espacio circular. ¿En qué sentido? Bueno, reducimos la religión o el discurso religioso a una afirmación, ¿sí? Una afirmación central que sostiene todo el edificio discursivo de la religión, básicamente de la religión, ¿no? Diríamos así: las cosas son así en el reino de Dios porque Dios así lo hizo. Las cosas son así en el reino de Dios porque Dios así lo hizo. Estamos hablando de Dios y una tautología. Las cosas son así porque son así. ¿No? ¿Me siguen? ¿Entienden? ¿La forma circular del discurso? Piensen en esa frase, cómo ofrece una respuesta a las preguntas por el destino. ¿No? Bueno, ¿por qué vamos a vivir? Porque Dios así lo hizo. Pero también ofrece respuestas a preguntas acerca de la miseria de la existencia. ¿No? Porque se habla del discurso de la resignación. ¿Por qué las cosas son así? Porque Dios es así, por algo será. Hay que aprender a leer la voluntad de Dios, ¿no? Hay que aprender a ver de las cosas, hay que aprender a ver de sí mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, esta tautología, esa circularidad argumentativa del discurso, la forma que tiene este discurso, la forma que tiene las razones que da, supone, diríamos, una topología, una teoría del espacio, una espacialidad circular. Este es el reino de Dios, el reino que funciona con un orden, que orden el orden de la voluntad divina. Y supone una ontología, unos seres, para quienes funcionan las leyes del reino de Dios, para los seres que habitan el reino de Dios.
seres. ¿Qué seres? Las criaturas de Dios. ¿Para qué seres las cosas son así? Para los seres que son seres del reino de Dios. ¿Para qué seres vale la razón de que Dios quiso que las cosas así sean? Para los seres que son criaturas del reino de Dios. ¿Sí? ¿Entienden? Perfecto. Podríamos decir que Dios es el principio unificador, el que establece quiénes son los seres que habitan en ese espacio, cuáles son las reglas de ese espacio para esos seres, y el que decide quiénes son y quiénes no son los seres de esa regla. Ese reino para esos seres, con unas reglas que son sabidas, que son legibles, que se manifiestan como verdades de ese reino, ofrecen un espacio de experiencia para esos seres. Podemos leer nuestra experiencia, podemos comprenderla, podemos dotarla de un sentido, en la medida en que nos reconocemos como seres de ese reino, que nos reconocemos como criaturas de ese reino. En ese espacio, entonces, tenemos un lugar, tenemos una identidad, tenemos un yo, que nos permite reconocernos y que nos permite reconocer también a las otras criaturas de este reino, a los otros yoes de este reino como semejantes. Porque todos somos criaturas de Dios. En tanto que nos reconocemos como habitantes, como seres de este mundo, tenemos un lugar y además podemos reconocer el lugar que tienen nosotros semejantes. Pero habíamos visto que a esta forma de discurso, una tradición, una posición en la historia de la filosofía la ha llamado idealista. Esta forma es idealista porque se sostiene en función de un olvido, de un desconocimiento. A ese desconocimiento, en la experiencia religiosa misma, le podemos llamar fe. ¿En qué consiste esa fe? ¿En qué consiste ese desconocimiento? En aceptar la prohibición de realizar ciertas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Y a Dios qué lo hizo? ¿Cómo empezó este reino? ¿Qué pasa si salgo? ¿Afuera qué hay? Esas son las preguntas que no se pueden hacer. Si nos hacemos estas preguntas, ya no somos seres de este reino. Entonces, ser seres de este reino, recibir nuestro lugar, ser reconocidos como tales y poder reconocerlos en función de esa pertenencia, se produce a condición de olvidar, desconocer o simplemente no realizarnos esas preguntas. En la medida que no hacemos esas preguntas, este discurso funciona como una razón de medio, como el principio de todo. Funciona de esa manera. Funciona como la enunciación misma de la verdad, el principio de lo verdadero. Es la enunciación de la esencia de las cosas. En el mundo de este reino, los nombres y las cosas son
o de inmediatez con la verdad misma de las cosas. De transparencia o de inmediatez con la verdad misma de las cosas. El profesor decía, no hay que trabajar en el deber. Nosotros diríamos, nosotras, no hay historia, no hay una historicidad de las significaciones, por ejemplo. Porque si nos preguntamos por la historicidad de las significaciones, entonces el edificio se derrumba. Porque tenemos que pensar que es una significación, y que entonces empezamos en un momento, y que entonces todo este funcionamiento funciona y no funciona. Hay algo hacia afuera que es denunciable, que es interrogable, que es pensable, ¿sí? Y en algún sentido, podemos decir, lo decimos, a pesar de lo que la filosofía moderna queda un poco capturada de estos mecanismos, de este modo de pensar, un poco, en algún sentido, en otros sentidos no, pero en algún sentido regresa esta forma de pensar, es con el tipo de relación que entablan, la ciencia con la filosofía. Por momentos, la filosofía se presenta como el discurso mismo de la verdad. Cuando dice una cosa de la ciencia. En los orígenes de la etimología moderna, del pensamiento de todo el conocimiento, bueno, efectivamente la gran pregunta, ¿cuál es el conocimiento científico? Por lo tanto, ¿cuál es verdadero? Pues la pregunta por las fuentes de la verdad. ¿No? Ahí donde siguen los sentidos, la sensibilidad, las funciones sensoriales, dejarse de la razón. Entonces, tanto el empirismo como el racionalismo, estos fuentes en sus primeros textos, tienen algo de este funcionamiento, una fuente. La filosofía enuncia qué cosa es la verdad y la ciencia es verdadera y se acerca a esa verdad. La ciencia, para ser verdadera, tiene que habitar en el reino de la verdad que enuncia una filosofía. Esta ciencia se comporta como el ser un reino. ¿Sí? Cuando la filosofía funciona de esta manera, funciona consiguiéndole las credenciales de qué cosa es verdadera y qué cosa no la ciencia, funciona un poco como una policía de conocimiento, podríamos decir. La teoría empirista de lo verdadero se acerca a la ciencia y le dice, ¿cómo se hace esta conclusión? ¿Cómo se asegura que esta observación está bien controlada? Que lo que se observa no está interferido por ninguna idea que vos tenías. ¿Funcionan de modo puro, perfecto, de los sentidos? Cuando la filosofía hace esto, lo que lo hace la ciencia, le está pidiendo los documentos de lo verdadero, ¿no? Está pidiendo las credenciales de la ciudad de la verdad. Cuando la filosofía hace esto, esto no funciona interpelando a la ciencia, ¿no? Como una policía, ¡hey, no, ciencia! ¿Cómo se mueve eso? A ver si estamos la vida o no. Este jueguito, podríamos decir, cuando la ciencia se comporta así, cuando las teorías se comportan así, parece hacer, ver claro, es reconocer verdades en el reino de la verdad enunciada por una filosofía. La filosofía que dice, por ejemplo, que las fuentes de conocimiento son los sentidos. Del mismo modo que en la experiencia religiosa, ver o reconocer era dar cuenta de la pertenencia al reino de Dios. En ambos casos, este ver o este reconocer se reduce al presente, no ver o el desconocimiento. Lo que se desconoce es cómo funciona todo el mecanismo, proveniendo algunas preguntas.
Dicho de otro modo, lo que no se ve es el contorno del reino. Y el hecho de que la clausura de este contorno es condición, de ella dependen todas las visiones o todas las evidencias de ese reino. Lo que configuran los discursos que tienen esta forma es, entonces, un campo de visión. Un campo de visión organizado en torno, decíamos la semana pasada, a un punto de vista que funciona como lo podemos. Al que dice esto de otra manera, dice, no existe dato sin una ideología que no produzca a sus espaldas como evidencia. No existe datos de verdad inmediata de este reino sin un mecanismo ideológico que funcione desconocido para las condiciones de seguridad del desarrollo. ¿Perfecto? No existe un dato. Dato es un dato verdadero, ¿sí? Un pequeño fragmento de verdad que está en las cosas. Una pequeña relación de inmediatez, ¿sí? ¿Qué es un dato? Una verdad anunciada, ¿no? ¿Dónde están los datos? En las cosas del mundo. De modo inmediato. ¿No existe esa experiencia de datos? Fíjense que agregando la palabra experiencia de datos. ¿Sí? No existe datos. Porque datos se presenta siempre como experiencia de datos. Una pequeña verdad de datos, ahí, disponible, algo que está dado, que es obvio, que está, que es evidente que está porque lo veo, está aquí. ¿Sí? Se me presenta como una evidencia. No existe datos sin una ideología que los produzca a sus espaldas como evidencia. Hay un mecanismo que funciona como espaldas, como trastiendas de este campo de visión para el cual los datos son evidentes. El funcionamiento difusivo, que ya no es solamente en el reino de Dios, es también legítimo, el que establece la filosofía de la ciencia. ¿Sí? Y ahí vamos a tomar un fenómeno ideológico. Para hablar de la semana pasada hemos dicho que la configuración del mundo como mundo de datos, ¿sí? Y ahora lo digo en el sentido dialéctico de la palabra datos, ¿sí? La configuración del mundo como un mundo de datos, de algoritmos, de cálculos, también responde a esta forma discursiva, o puede ser medida de esta forma. Obviamente, si ese mundo de datos, o el mundo experimentado en un mundo de datos, es el reino de nuestro mundo de experiencia. Cuando vemos datos y algoritmos por todos lados, somos seres de este mundo. El algoritmo es la cifra misma de lo real, es la esencia de las cosas. De cosas sociales, como se, ¿sí? Como de las cosas naturales también. Digamos que con el ADN la cosa funciona un poco de esta manera. ADN es la verdad revelada de las cosas naturales, de los funcionamientos sociales. Para producir
el momento que teníamos producido nuestro programa, que habíamos puesto, ¿no? La idea de que para producir conocimiento hay que extrañarse un poco de este mundo, así correrse de algún modo. Es difícil porque cuando estamos hablando del mundo es muy cerrado, ¿no? Es compacto. Un mundo de sentido tan evidente que no tiene experiencia de afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo saldríamos ahora del control de las nosotros los algoritmos? ¿A dónde? ¿Dónde se sale? La experiencia no era dónde salir, no era afuera, ¿no? Bueno, para que este discurso que podemos llamar proceso de gratificación no funcione como un círculo cerrado, para que no funcione, vamos a llamarlo así, como un círculo de garantía, ¿no? Garantía es la función de Dios. Sobre el mundo, en ese lugar, siempre y cuando siempre se funcione el mundo, ¿sí? Y entonces ese mundo te resultará claro, te resultará evidente, conocerás tus reglas, te podrás mover, tendrás un lugar que vas a conocer a otros semejantes, ¿sí? Y aunque cuando no te hagas esta pregunta, no lo voy a responder. Llamémoslo círculo de garantía, ¿no? Para que el mundo de nuestra experiencia no funcione de esta manera, digo nuestro primer gesto materialista, nuestro primer gesto de ruptura con este mundo circular, que fue seguir el texto de él y decir, esto tiene una historia. No siempre hablábamos en la lengua de los gatos. Y podemos empezar a pensar entonces que este funcionamiento puede ser abordado de otro modo, no desde su interioridad, sino desde su interioridad como un proceso. Como un proceso que se monta sobre otros discursos, otros funcionamientos ideológicos, otras explicaciones y por lo tanto otras experiencias de mundo, que funcionan como circular, pero que no es círculo. Que si lo pensamos desde el punto de vista de su historia, estamos solo un poco afuera de su círculo. Solo por hacernos una pregunta. Antes de llevarnos a otra cosa, antes no teníamos ADN de la pregunta. ¿Teníamos ADN antes? ¿Qué piensan? Sí, pero quizás no se llamaba ADN. ¿Y entonces qué ADN? El objeto de una cosa que existe, evidente, usa una conjetura explicativa. Bueno, sí, es una conjetura explicativa. No es una cosa que existe, no tenemos ADN. ¿Se entiende? Podría ser entonces que al nombrarlo, Claro. le damos como esta sensibilidad para que entre en todo este círculo de que estamos analizando. Y al nombrarlo, cada vez que nos olvidamos que ADN no es una cosa del mundo, sino es una teoría explicativa que tiene una historia, que tiene unas categorías, que tiene abstracciones, que es una conjetura, que es una matriz de inteligibilidad del mundo, no del mundo mismo. Cuando actuamos como si fuera el mundo mismo, estamos adentro de la ADN, como evidencia de las cosas. Somos seres del ADN. ¿Se entiende? El problema es cómo leemos entonces. No es que hay. La pregunta materialista puede ser es ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos el mundo? ¿Cómo leemos la experiencia? ¿Cómo leemos la teoría? ¿Cómo leemos el discurso? Por eso hablamos de devenir informacional, para acordarnos que es un proceso. Es un proceso de transformación. Los discursos son procesos de transformación. Aunque para entenderlos haga que habitar un mundo de sentido. Y
son representaciones, son nombres, son conjeturas, son categorías, al índice, un partido de esa inmediatez, que es la que nos presenta la evidencia. Preguntarse por la historia de esas ideas, por la historia del funcionamiento. Y finalmente, pensar, ¿qué función cumplen en esta historia esas ideas? Primer movimiento. Pensar que quizás el círculo tiene una escuela. Segundo movimiento. Pensar cómo desde afuera explica, por ejemplo, la emergencia de este discurso, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones de producción? ¿Qué otros discursos hay allí? ¿Qué otros elementos discursivos o no discursivos? Tercero, ¿por qué está así? ¿De qué manera se relaciona este mundo del sentido con esas condiciones? ¿Qué función cumple? ¿Cómo interviene en esta historia este dispositivo? Cuando Althusser lee a Marx en el texto que hicimos como texto principal de teórica, que es un artículo de principios de los 60 que se llama Marxismo y Humanismo, Althusser dice que Marx empezó a hacer Marx cuando lo hace esto. Vamos a pasar salirse del mundo de las ideas. Decir, el ADN no es una cosa, es el nombre, es una teoría, es un concepto, es una representación. Segundo movimiento. Pensar qué otras cosas hay en el mundo que no sean solamente esa representación. ¿Cuáles son las determinaciones? ¿Cómo toma forma? ¿Cuáles son las condiciones de la gente de la luna por la historia? Lo voy a decir con una sala que es un poco confusa, porque hoy vamos a dejar de la idea, y lo voy a decir con la sala de las ideas. Pensar que eso que nos presentaba como cosas era idea. La idea es una cosa, pero no es una idea. Segundo, preguntar entonces por el proceso de advenimiento de las ideas, por sus condiciones de producción, por sus condiciones históricas, por los discursos que están en su génesis. Preguntarse por la historia de las que esas ideas son una parte, no de todo. Finalmente, pensar qué función cumplen esas ideas con la historia. ¿Qué le hace a nuestro presente y a nuestro futuro que pensemos, por ejemplo, que la causa de nuestras decisiones está en lo que conocemos genéticas? Si lo que podemos o no podemos depende de un genoma. ¿Qué le hace a la historia? ¿Qué le hace a nuestras relaciones sociales? ¿Qué le hace a nuestra posición cultural? Producir sujetos. ¿Cómo? Producir sujetos. Eso es un montón. Yo me estaría como pregunta. ¿Qué le hace a la sociedad? De qué modo esas ideas, esas normas afectan a la historia? ¿Qué eficacia histórica tienen en la sociedad? Sí, pero es una consulta. Cuando hablas del ADN como un concepto de lo que creemos, y no ponemos en duda, ¿hablas de una creencia? Depende. Una pregunta. Si conocemos el trabajo de hacer, habla mucho de reconocer una creencia en elementos culturales del presente. Perfecto. ¿Eso podría ser una creencia o no? Bueno, a ver, esto no se puede responder en general. Dame importancia a los trabajos. El ADN no es una creencia. Cuando aparece la cita ADN en una investigación acerca del funcionamiento genético o de las conexiones entre neuronas, perfectamente puede ser una idea científica. El problema es cuando este concepto, pensado como concepto, para un objeto dedicado a un objeto científico, es un objeto construido, ¿sí? Los científicos que trabajan con ADN no piensan que la ADN está en la cosa, o es una cosa. ¿Cuándo empieza a ser una creencia? Y cuando se ve la televisión y se dice, lo que pasa es que hay unos rasgos genéticos que se ven en el niño en los primeros 3 años de
los científicos producen una teoría del derecho basada en el funcionamiento de las neuronas, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí tenemos una teoría. Después tenemos un problema de cómo se lee. ¿Sí? Desde el lee más discutivo que tiene esa categoría. No es que la categoría, hay algunas que son más ideológicas que otras, ¿no? No digo eso. Es como que es un honor, ¿no? De la bolsa, ¿sí? De la representación de Estados Unidos. Estos tres movimientos juntos son lo que nosotros llamamos de porque dice, Marx rompe con la conciencia filosófica del tiempo, así rompe con el humanismo, para decir, esa es la gran formación ideológica, ese es el reino con el que se enfrenta Marx. El humanismo es un funcionamiento ideológico para nosotros. Lo primero que se da es decir, estas verdades del humanismo son teóricas. Sospecha de las pretensiones teóricas, las pretensiones de verdad de los enunciados humanistas. Y ahí es un nuevo discípulo que se acompaña, ¿no? ¿Cómo sospecha? Diciendo, el humanismo no se explica a sí mismo. Para entender estas ideas, las ideas no se explican a sí mismas. Para entender estas ideas, ¿cómo hacer la historia? Las ideas son una parte de la historia, están en la historia. No son la historia. La historia no es solamente la historia de las ideas. Entonces, primera postura, el gesto de decir, estas son ideas. Segunda postura, decir, tiene una historia, aparece en cierto momento, por lo tanto, puedo preguntarme por sus determinaciones históricas. Tercera pregunta, ¿qué función cumplen las ideas humanistas en la historia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Que pensemos de esta manera, ¿cómo intervienen? En cómo entendemos nuestro pasado, en cómo nos explicamos nuestro presente y en qué imaginamos que podemos hacer en nuestro futuro. ¿Cómo inciden las ideas en el mundo? ¿Qué función cumplen? Estas tres preguntas están en el texto de que se llama futuro. Y es un poco una guía, podríamos decir, metodológica para entender qué tenemos por investigación. ¿Qué tenemos por investigación y comunicación? Sospechar de nuestras categorías, pensar que quizás estas categorías no son inmediatamente las cosas, ni siquiera las cosas sociales. Preguntarse, ¿cuáles son las interpretaciones de estas categorías? Y finalmente, ¿qué le hacen estas categorías a nuestro Dios social? Para algunos ejemplos, digamos, la pregunta que al profesor se encuentra más y es la que le interesa para desarrollar una teoría de ideología es ¿qué función cumplen los discursos que ofrecen reconocimiento al precio de un desconocimiento? Que lo que encuentra el profesor Marx y lo que intenta desplegar como principio organizador de su teoría de la ideología es ¿qué función cumplen los discursos que ofrecen reconocimiento al precio del desconocimiento? No solamente que no lo cumplen, sino cómo funcionan. A su modo de ver más, pero más útil,
teórico de la biología. Hubo otros anteriores, ¿sí? La categoría de biología aparece en la Revolución Francesa. Sus primeras manifestaciones son de los llamados ideólogos franceses, decide así, Camus, Bonnet. Aparece en otros teóricos posteriores de la sociología, Comte, Durkheim, con teorías muy diversas, ¿sí? No hay una cosa, no hay una cosa. Lo único que voy a decir es que, de diversas maneras, más allá de sus diversas tradiciones, en todas estas perspectivas, cuando aparece la categoría de ideología, aparece para conocer dos cosas. Por un lado, una pregunta sobre la génesis de las ideas. ¿Cómo se hacen las ideas? ¿De dónde salen? ¿Cómo se producen? En ese sentido, estos teóricos son materialistas, cada uno a su modo, ¿sí? Porque piensan que las ideas son procesos, son el resultado del proceso. Digo que lo explican efectivamente de modo muy distinto, ¿sí? Porque estos casos son preguntas por la génesis natural de las ideas, ¿no? Como relación, lo primero, pensar la relación entre un cuerpo y un medio ambiente. Y cómo esa interrelación nacía de unidades abstractas. Por poner el ejemplo, no es que lo copie, es un concepto que puede olvidar. Entonces, una determinación más bien natural, ¿no? O en otros casos, sociología es una determinación social. Hay distintos momentos de la sociedad en que la sociedad logra construir ideas más perfectas, ¿sí? Pero entonces, una pregunta por la gente, ¿cómo se produce? Y en ese sentido decimos, como poco se son materialistas, ¿no? Como digo, porque se sale en un capítulo del reino mismo de las ideas y pensamos en lo que no se sale, ¿no? Pero también, esta metodología se usa para mostrar otra cosa, que es el cuerpo de ideas de un determinado momento en una determinada sociedad. Un conjunto de ideas concretas, que no tanto cómo funcionan las ideas en general, de dónde salen, sino cuáles son las ideas de esta sociedad en este momento. Lo que pasa es que, claro, como los teóricos, cuando se pregunta cuáles son las ideas de esta sociedad en este momento, podemos esa pregunta a la que habíamos hecho antes. Las ideas son discusiones. Esta pregunta no son de materialistas, son científicas. Porque como que no toma las ideas en un momento para hablar de las cosas. Pensar que puede haber otras, que hubo otras, y que habrá otras. ¿Entiendes? Y que debe haber algunos mecanismos para que en una sociedad determinada unas ideas no fueran las ideas de todos. ¿Cómo se ve este tipo de ideas? Ya la pregunta. ¿Cómo se puede llegar a muchos? Son dos preguntas distintas. ¿Cómo surgen y cómo se vuelven? Serían muchos. ¿Se entienden? Son dos preguntas distintas. ¿Sí? Esto nos va a llevar a todos también, de diversas maneras, a dar una suerte de teoría del conocimiento. En cuestión de teoría de la distinción o de las jerarquías entre las buenas ideas y las malas ideas, o las ideas más logradas y las ideas más imperfectas. Y suponemos que de alguna manera el conocimiento no es simplemente una foto de lo real, es un proceso que se abre paso. Que se abre paso el espacio que está ocupado por otras cosas. ¿No? Las buenas ideas se abren paso, el espacio que se ha ocupado por ideas torpes, magníficas, malas, imperfectas, menos complejas. ¿Se entiende? Conocimiento es algo que se abre paso, es un proceso de transformación. No es una acumulación de buenas fotos. Hay una teoría del conocimiento que se deriva de esta posición crítica, de este materialismo. Bueno, más puede ser puesto en esta serie, de los teóricos de la universidad, para que ustedes puedan ser en esta serie. También en este sentido, en el sentido de un cierto materialismo, el caso de Marx, el operador del materialismo no va a ser ni la relación natural
las ideas de una época, la emergencia de las ideas de una época y el funcionamiento de las ideas de una época. Pero el primer hecho es histórico, no es una idea. Sí, señor. La teoría de la historia, que vamos a llamar materialismo histórico, dice que la historia de las ideas es solamente una parte de la historia. Que la historia de la humanidad no se puede sintetizar en la historia de las ideas de la humanidad. Es decir, en la historia de la filosofía. Marx también piensa que las ideas se tienen que abrir paso, ¿sí? Que el conocimiento se tiene que abrir paso. Y de hecho, en su propia práctica, un materialismo histórico como teoría de la historia, se abre paso en determinado momento en el que lo que exprima en su ambiente intelectual alemán del siglo XIX es la filosofía de la historia de Hegel. La teoría de la historia de Marx, entonces, va a tener este telón de fondo. Y esto lo podemos ver en un volumen que se llama Ideología Alemana, donde Marx dice el modo como los alemanes se cuentan la historia no es una ciencia de la historia, es una filosofía de la historia, que reduce la historia a la historia de la filosofía. La filosofía alemana es ideológica para Marx, por eso se llama ideología alemana, porque es idealista, porque se cuenta la historia de las ideas. Insisto, porque olvida, al contarse la historia de las ideas, como si fuera toda la historia, olvida que la historia de las ideas es solamente una parte de la historia. Y al olvidarlo, totaliza esta parte, la convierte en toda la historia. Lo que vamos a ver es que básicamente Marx está discutiendo no tanto con el gran maestro de la filosofía de la historia, o no solamente con el gran maestro de la filosofía de la historia, que es Hegel, sino también, fundamentalmente, con la lectura de Hegel que hacen sus colegas, los llamados hegelianos de izquierda, la juventud intelectual alemana, Ludwig Feuerbach, Otto Bauer, Max Stirner, para ver que esos nombrecitos aparecen, de filosofía alemana. Donde esa filosofía de la historia idealista sigue actuando de un modo particular. Que a veces llama la humanista. Para entender entonces la ruptura que produce Marx, ruptura de la que de alguna manera nace el materialismo histórico, o que forma una unidad, ese gesto de ruptura con la aparición de una problemática teórica que podemos llamar materialismo histórico, es una ruptura con el humanismo como ideología. No solamente, ¿sí? También con el historicismo como ideología. Por eso lo vamos a ver otra vez. Cuando hagamos otro texto que es contradicción con la determinación. Hoy vamos a concentrar en el humanismo. Y me interesa subrayar
que cuando habla del humanismo se está tanto hablando de Hegel como de una lectura de Hegel que hace Feuerbach. Feuerbach es el señor que tiene nombre estornudo, pero se escribe así. Así empieza entonces este texto marxismo-leninista, indicando una operación que es la operación de ruptura. Además, con sus compañeros de ruta intelectual, básicamente, con Feuerbach, que también quiere pelearse con Hegel. Y para pelearse con Hegel, porque Hegel es idealista, porque reduce la historia real a la historia de las ideas, lo que dice Feuerbach es, bueno, no, la historia no es la historia de las ideas, la historia es la historia del hombre. Hay que volver al hombre. Entonces, lo que vamos a tratar, la discusión que quiere empezar a hacer, es el hombre. No viene que acá no está el espíritu, la cultura, que es el nombre que le pone Hegel al mundo de la historia que quiere pensar. Pongamos bien que acá está el hombre. Lo digo así, la historia es el reino del hombre. Eso sería nuestra verdad teórica sobre la nación. La historia es el reino del hombre. El hombre hace a la historia. El hombre es el origen, la causa y el medio de la historia. ¿Les gusta? Bueno, lo vemos en esto. Althusser se está peleando con 3/4 partes del marxismo, como dice esto. ¿Sí? Decir que Marx empieza a ser marxista, que la teoría, la problemática teórica de Marx es romper con el axioma el hombre hace a la historia, es quedarse en el medio. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Si alguna vez le hicieron algo, les pasó ahí un mediodito marxista más o menos cerca, es fácil pensar que el materialismo tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos historia en nuestras manos, nosotros hacemos nuestra historia. ¿Qué va a decir Althusser? Lo que más muestra es que pensar que el hombre hace la historia, pensar que el hombre es la fuente de la política, la fuente de la historia, la fuente de las instituciones, es apoyarse inadvertidamente en una tautología. ¿Cuál es la tautología? El hombre se hace a sí mismo. El hombre es origen, el hombre es origen, causa y medio de sí mismo. El hombre es causa de sí mismo. Para decir el hombre hace a la historia y que esto funcione como el fundamento del edificio teórico, hay que apoyarse en esta otra afirmación, en este otro axioma, que suponer un supuesto metafísico es que el hombre se hace a sí mismo. Que funciona nuevamente como una tautología. Sí. ¿Cuál es la, digamos, la tesis por la que Feuerbach dice que la historia es la historia del hombre? Sí. ¿Qué diferencia con Marx en ese punto? Marx dice que el hombre... Yo todavía no he hecho también estoy sintetizando un poco la lógica de Feuerbach. Feuerbach me dice, bueno, hay que ir a la esencia del hombre. La esencia del hombre es la comunidad, el hombre es un ser comunitario, ese ser se expresa en una relación sotuvo, una cosa muy compleja. Y también dice Feuerbach, que también es un poco el padre de la teoría de la liberación,
su esencia y se da cuenta que es la crítica de la religión, ¿no? Sería un programa de crítica de la religión judío-cristiana, ¿sí? Que ha dado pie a muchos programas de crítica de la ideología, pero no es el concepto de ideología como lo vamos a entender, ¿sí? Que es la ideología como inversión, como proyección invertida de la esencia del hombre y de la naturaleza humana. El hombre proyecta su esencia en ídolos, en figuras superiores. ¿Cuál es el gesto crítico? Diciéndole al hombre no, vos sos el artífice de esas figuras ideales, ¿no? El satiro es el creador de la ideología. Señalar que es el creador sería el modo de utilizar la ideología, ¿sí? En ese sentido también es humanista, y como piensa el programa de su crítica. Sí. ¿Al Husserl lo podemos llamar humanista? ¿Cómo? ¿Y al Husserl lo podemos llamar humanista? Me gusta más antihumanista. Voy a pasar antihumanista teórico, además. Porque algunos no sé si el humanismo es una posibilidad que descartarlo. De hecho, sería bastante ingenuo si dijera que podemos deshacer del humanismo. Pero lo que me contente es que los mismos funciona con un fundamento teórico, ¿sí? Con una filosofía que ofrece las creencias que tengo presente y que comparte. Por lo tanto, no me gusta nada la realidad siempre es humana. Sí. Por eso entonces que dice Marx, decide hacer Marx cuando discute con los humanistas. Sí. Y más, ¿por qué más dice otra cosa? A pesar de otra cosa más, y ahora mismo lo vamos a ver. ¿Sí? Pero parece que antes, en otras etapas que hicieron según el pensamiento más cercano, decía el hombre de la religión, sí. De hecho, al principio, mucha gente que viene a hacer todavía no leyó el texto. El texto teoriza un poco, no es todo un texto de la discusión de decir, bueno, yo lo hago de esta manera, pero obviamente está polemizando, entonces dice, esta es la única manera posible de defender a Marx. Y todo lo demás es claro, está diciendo eso, ¿no? Lo hace televisándolo. E incluso usando la determinación histórica como cultura, ¿no? Hay un momento particular en el que Marx se da cuenta que esa filosofía humanista la va a tener a un lado. Y eso es importante, ¿no? Porque el humanismo no es cualquier teoría, no es cualquier ideología, no es cualquier formación ideológica, es la formación ideológica del todo humano. Entonces no hay solamente una pretensión teórica en esta discusión, hay un combate político. Y hay un combate político que en el caso de la discusión en los años 60, porque el humanismo está regresando como lectura privilegiada de Marx. ¿En el marco de qué? En el marco de la crisis de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, cuando usted se arma el mapa de un combate, dice, Marx empezó a hacer una actividad de la historia cuando logró deshacerse de esta metafísica humanista. Y ahora que la tradición marxista, por la derrota política, por incapacidad teórica, por lo que sea, en pleno siglo XX, está fracasando esta crisis, regresan las aspiraciones humanistas. Porque también está dando una decisión política, ¿no? Nosotros estamos extrayendo las conclusiones epistemológicas, filosóficas de ese movimiento, ¿sí? En el punto entonces se podría plantear como tratando de hacer el mismo movimiento que hizo Marx. ¿A tu saber? Para él es un movimiento que define qué cosa es conocer, ¿sí? Como para los teóricos de la ideología anteriores. Pero la teoría de la ideología también que ofrece una teoría de conocimiento. Y para nosotros también, ¿sí? Por lo menos lo sabemos que no nos conocemos, pero es una idea, ¿sí? poner, para reducirlo un poco, o sea, poner el foco en el hombre, así como lo pusieron en Dios, sería en parte caer en algún tipo de micrografía. Bueno, si esto fue producto del hombre por el hombre, tiene la. O sea, lo puede cambiar, entonces cada uno es medio jefe de sí mismo y lo puede. Me gusta porque lo que diría que todo no es reducirlo. Eso es amplificar un montón de conocimientos que son lecturas de esta lectura. No diría que a pesar de que Marx en el siglo XIX se está teniendo con la bibliografía. Pero lo que vamos a nosotros es usar ese esquema, por ejemplo, para la que funciona como una matriz para criticar los discursos bibliográficos. Eso es importante. Usarlo como una
estudio de biología tenemos bastante eso, ¿no? Pensamos ese mecanismo como un mecanismo de funcionamiento. Ahora vamos a avanzar en esa dirección. Corro un poquito con esto para no perder el hilo que no se entienda nada. Me había preguntado por la teoría de la historia de Marx, ¿sí? Malísimo de estos 5 minutos. Pero digo algunas cosas muy breves, o por lo menos las que me parece pertinente decir ahora, después van a venir otros porque después vamos a ver más, ¿sí? Lo que yo hice es tirando algunas noticias de qué nos aporta para pensar el programa de biología, ¿sí? Después vamos a ver el capital y vamos a pensar en los problemas. Pero la cuestión, como les decía, tiene que ver con un problema respecto de, entonces, cómo se relaciona la vida material, ¿sí? Las condiciones de existencia materiales con la producción de actividad. O con este dispositivo de funcionamiento, la idea del hombre como hombre, del hombre que se piensa a sí mismo, que piensa su cultura. Y en ese sentido, a mí no está pensando que Marx no coincide tanto con Hegel. En algunas cosas sí, porque es una que es un proceso. Y un proceso contradictorio. Las formas de pensamiento dialéctico. Es lo que podemos llamar el materialismo dialéctico, que lo vamos a abordar en otras clases, ¿sí? Pero es algo que, para pensar más, en lo que más se distingue de Hegel. Para Hegel, de alguna manera, está mal cómo se el humanista, ¿sí? Pero para Hegel la historia es la historia de un proceso de la cultura, de un modo de relación muy compleja de la cultura humana con la naturaleza. Proceso que transforma tanto a la naturaleza como a la cultura, y un proceso de transformación contradictorio y dialéctico que tiene una orientación. Esa orientación está dada por un proceso de creciente autoconocimiento que tiene como destino una filosofía perfecta. Esa orientación, perdón. ¿Cómo? Esa orientación, lo último, ¿poder repetir? Tiene como sentido, como dirección, el autoconocimiento. Entonces, en algún sentido podemos decir la historia de la humanidad, un sentido muy silvestre, ¿sí? No digan que es mío. La historia de la humanidad tiene la forma de una conciencia. Es un proceso de autoconciencia, de autoconocimiento, que se realiza como cultura. Ese autoconocimiento podríamos poner así. Algo que se conoce así. Esto no tiene que ver con cultura, la historia. En cambio, la forma de la historia no es la forma de un proceso reflexivo que vuelve sobre sí, se autoconoce, despliega su autoconocimiento, sino que es la forma de un proceso productivo, no circular, sino abierto.
donde la autorreflexión, ¿sí? El hecho de que la persona se pueda pensar a sí misma, el hecho de que los hombres se puedan pensar a sí mismos, produzcan teorías acerca de su propia existencia, explicaciones acerca del mundo, diálogos de los seres humanos, está sometido a las formas sociales de producción. Y además no tiene una dirección. Está sometido A las condiciones sociales de producción, a los modos de existencia material de esas sociedades. ¿Qué es para Marx el modo de existencia material de una sociedad? Las formas que asumen las relaciones sociales para que esa sociedad produzca su propia supervivencia. Un modo de producción es la forma que adquieren las relaciones sociales para que esa sociedad exista y dure como sociedad. Relaciones de producción con las formas y las relaciones sociales, el modo como la sociedad se organiza para darse la existencia material, para sobrevivir, para reproducirse. Sí. Ah, pero vos la lees exacto, no hay ideología, exacto. La ideología es esta idea de que la historia es finalista, se limita a un fin, podemos pensar su sentido, esa es la filosofía hegeliana de la historia. Para su en Marx no hay tal cosa. Hay un montón de artículos. Hay un Marx, podemos ver un Marx ultrapositivista y ultraevolucionista, ¿no? Y un Marx que dice todo lo contrario. Y hace todo lo que los mismos latinoamericanos también, porque a veces por eso nos vamos a contar que se les va a pasar a la historia. Por eso lo decimos otro día en el conferencia. Pero tiene la lucha de clase, que fue detallado en esta lectura la lucha de clase. ¿No es un poco el fin de la historia? Me encanta también esta pregunta, esta clase y ahora me bueno, sobre eso decía que de lo que se trata es de cómo entender. Por supuesto que para nosotros estas lecturas son divertidas. Las lecturas que encuentran en Marx una historia, está toda escrita donde ya sabemos cómo termina, qué gana, ¿no? Y además, este momento coincide con la conciencia prístina, la autoconciencia de Presidio. El programa de asumir la conciencia de clase como un programa político, a ustedes profundamente idealista y humanista. Y además no está así hizo más nunca. Son lecturas, interpretaciones políticas, ¿sí? O teóricas o filosóficas, ¿sí? Hay por supuesto también referentes filosóficos muy importantes como los que están sin nombrar lo que está discutiendo. ¿Sí? Pero sí. Funcionaría entonces como el fin de la lucha de clases y el asunto del proletariado era como el paraíso en la religión. Para el claro, un momento de autoconciencia, ¿no? Lo que está diciendo Husserl justamente es que no, además la historia es un proceso abierto, complejo, contradictorio, y que además eso que en un sentido humanista se ve como autoconciencia, en realidad depende de la transformación material de la relación social. No es que hay que adquirir autoconciencia para luego hacer la buena política y llegar a la buena forma de sociedad. Si pensamos eso, y eso es la teoría marxista, no se separa un ápice de la filosofía de la ilustración. ¿No? La producción de conocimiento es la que va a garantizar el confort y el bienestar social. Un proceso de racionalidad creciente, de autoconocimiento, de ver mejor, de ver más claro
Y lo dice con una frase también, Marx dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Piensen que la conciencia justamente, primera definición de conciencia que vamos a tener, bueno, es un movimiento reflexivo de autoconciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Una definición así rápida. Bueno, el pensamiento mediante el cual sabemos que pensamos, ¿no? Nuestra operación reflexiva como sujetos. ¿Qué cosa es un sujeto? Bueno, es una operación reflexiva. Alguien que puede pensar de sí mismo, ¿sí? Las teorías humanistas se apoyan en una definición del ser como conciencia. Y del hombre como sujeto humano, como conciencia de sí. Nos conduce en otra dirección. Si seguimos estas operaciones de ruptura que mencionamos al principio, tendríamos que pensar que esta definición del ser de los hombres como sujetos autoconscientes, como conciencia, está determinado por la forma que tienen las relaciones sociales. Y esto se puede hablar de la forma conciencia. Exacto. En la ideología alemana aparece esa expresión. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Pero más rápidamente se va a deshacer de esta categoría tan abstracta, y yo agregaría bíblica, que es la de vida, así en general, y ahora, a partir de otra categoría que aparece en la ideología alemana, yo decía la división social del trabajo, las condiciones materiales, la vida como forma de organización social para producción y reproducción de la vida material de los seres sociales. Porque ese es el nivel histórico, dice Marx. La organización para la subsistencia. Que existan unos cuerpos que se dicen humanos, ese no es un hecho histórico. Si hay una definición del ser en este texto, que es una definición materialista histórica del ser, que no es el ser como ser consciente, es la del ser como producción. Es la producción la que determina el hecho de que existan estos seres autoconscientes que podemos llamar seres humanos como sujetos capaces de pensarse a sí mismos. Entonces la forma sería más o menos así. No la historia que tiene la forma de una conciencia, sino conciencias que existen en la historia. No sé, dibujo, pero hay un grupo sobre esto, una forma de pensar el problema que se repite infinitas veces. Y todas estas son intentos torpes de aproximación. Y así que si no entienden una, no se preocupen, para la próxima vez que lo explico con otros elementos y más nombre de discusión la resta. ¿Sí? Pero, entonces podríamos pensar que este movimiento, esta
ese movimiento de la autoconciencia, de la reflexión sobre sí, esa experiencia de ser causa de sí mismo, es lo que podríamos llamar dispositivo de pensamiento humanista. De pensamiento humanista. Dispositivo lo digo yo, ¿sí? Es un lenguaje más nuestro, no está mal. Forma de pensar. Humanismo es una forma de pensar. La forma de pensar que pone al hombre como sujeto, como creador de sí mismo, como creador de la historia, y que cuando el hombre queda capturado en esa metafísica. En el centro de la historia necesario está el hombre. El hombre es el creador de sí mismo. Así funciona la matriz del pensamiento humanista. Para Marx, en cambio, el hecho de que el hombre se piense a sí mismo como creador de la historia es resultado de relaciones históricas. Y una cosa porque podemos decirlo un poquito más sencillo, pero no es que yo creador de la historia. Durante muchos siglos, creador de la historia, Dios, no la verdad. Es más, ni siquiera el hombre se preguntaba qué cosa era la historia. La historia no era la historia de la forma de progreso, por ejemplo. Todas esas cosas son configuraciones ideológicas, discursivas, formas de pensar el mundo, formas de explicarse la existencia, ¿entienden? ¿Sí? El hombre no estuvo siempre en el centro de la historia. El sujeto no fue siempre el artífice de la historia. Esto es la matriz de funcionamiento del pensamiento moderno de la humanidad. No entiendo lo que se decía. Entonces, Marx piensa esto en relación con la categoría de división social del trabajo. Es decir, que hay alguna relación entre que los hombres se piensen causa, origen y artífice de su destino y que exista una división social del trabajo. La pregunta es cuál es la relación. Hay un modo de explicarse a partir de la ideología alemana, podemos decir, un primer movimiento de cómo funciona en esta matriz humanista, no solamente el reconocimiento, sino el desconocimiento, que es pensar que la primera forma, la primera en términos antropológicos, ¿sí? Porque no hay ninguna sociedad humana que no haya tenido esta forma, la primera forma de división del trabajo en las comunidades primitivas, para Marx, es la división entre el trabajo humano y el trabajo intelectual. Como funciona en los que cazan, los que pescan, los que rezan, los que piensan, los que curan, ¿sí? División del trabajo entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. La distribución de roles donde unos piensan y otros trabajan. Por lo tanto, los que piensan para todos. Ahí vemos un funcionamiento, un modo práctico en la historia del funcionamiento de la ideología. Cuando el pensamiento es el pensamiento de una parte, pero se autonomiza y se convierte en el pensamiento universal, en el pensamiento de la comunidad. Ahí vemos procedimientos de enajenación, ¿sí? Los muchos, los que solo trabajan, están enajenados de su función de pensamiento, su función de pensamiento en el sentido de la orden social, y lo que piensan es lo pensado por otros, por una parte de la sociedad. Entonces, este proceso de universalización de las ideas de una parte se presenta ante la sociedad como autonomía de las ideas, como saber en general, como verdad de las cosas.
No se presenta como verdad parcial, como verdad de una parte, o como un saber que se ve desde un lugar de la distribución del trabajo. Podemos decir que ese es el primer funcionamiento ideológico que podemos pensar a partir de la ideología alemana. Que cuando las ideas se autonomizan, cobran vida propia, se presentan como ideas universales, siendo las ideas de una parte, lo que olvidamos, cuando abrazamos esas ideas como si fueran la verdad de las cosas, lo que olvidamos, lo que desconocemos, es la división social del trabajo. Es que esas ideas son las ideas de una parte. ¿De qué parte? De la parte que tiene las condiciones sociales para dedicarse a pensar. Sí. No, me acordaba de cuando Pablo contaba que los niños se autorizaban, ¿no? Como un proceso parecido en este caso. Es interesante lo que sí, yo creo que sí. Se autorizan como datos. Ahí está pensando de dónde viene, ¿no? Porque hay una teorías semióticas previas. Pero las teorías semióticas previas, en Saussure, por ejemplo, el sistema de los psicomotrices es una institución social. Por lo tanto, cuando vemos la lingüística en Saussure, el sistema de la lengua tiene un funcionamiento propio, autónomo, pero es relativamente autónomo. Porque la lengua de una sociedad y entonces estamos obligados a pensar que esas categorías están atravesadas de la experiencia histórica de esa sociedad. Por lo tanto, de sus luchas, por lo tanto, de sus derrotas, de lo que esa sociedad puede y no puede. Cuando los signos se convierten en cosas, se convierten en datos que están en las cosas, el proceso de olvido, de desconocimiento, es mucho más profundo y radical, ¿no? Es un proceso de autonomización y de abstracción mucho mayor. Sí. Bueno, queda como 6:30. Bueno. Vamos a pasar entonces a avanzar un ratito en esta tesis de entonces Marx contra el humanismo. ¿Sí? Y yo les decía, Esta es la matriz del humanismo. Ahí, en el texto Marx, al usar retoma una... ay, ¿me escuchan así igual? No se escucha bien. Bueno, no sé, al usar retoma un fragmento de la tesis sexta de Marx sobre Feuerbach. ¿Sí? 11 tesis que terminan con esta famosa tesis 11 que todos entienden mal, que es lo que más dice, vamos a revolver los libros, lo que hay que hacer es la revolución. Bueno, no lo entendemos así. ¿Sí? Lo entendemos como había dicho antes. Bueno, si me quieren creer, si no lo quiero, pero... si hay un proceso de producción de conocimiento, en Marx tiene que ver con transformar las relaciones materiales. Solamente transformando las relaciones materiales vamos a darnos otras relaciones materiales que condicionen otras formas de pensar. ¿Sí? Pero no quiere decir que pensar no importa, que lo que importa es transformar las relaciones materiales. ¿Ah? ¿Lo dice eso? ¿Ningún artista piensa eso? Bueno. Esa es la biología de la balanza. Tesis sexta de Marx sobre Feuerbach, ¿sí? Marx peleándose tesis por tesis a los fundamentos del humanismo feuerbachiano, ¿sí? De ese materialismo crítico, de ese hegelianismo crítico, que para ser crítico dice volvamos a la esencia del hombre, ¿no? Y que más se va a ser materialista. Entre todas estas peleas se pelea con la contemplación, recupera la idea de práctica como fundamento epistemológico, conocimiento como práctica de transformación, y la tesis sexta dice la esencia, y si queremos pensar la esencia humana, no es algo abstracto e inmanente a cada individuo, es en realidad el conjunto de relaciones sociales, ¿no? La esencia es el conjunto de relaciones sociales. Feuerbach se ve obligado a prescindir del proceso histórico, presuponiendo un individuo humano, abstracto, aislado. La esencia solo puede concebirse como una generalidad interna que une de un modo natural a los muchos individuos. Diríamos que entonces ahí podemos ver al humanismo caracterizado como una metafísica
humanistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reúne un postulado sobre la esencia universal del hombre, el ser del hombre, su esencia universal, porque incorpora el supuesto de que esta esencia se expresa como atributo de los hombres empíricos. ¿Cómo sabemos que cada hombre es un hombre, por lo tanto es una criatura del reino de lo humano? Porque en cada una de esas criaturas se expresa la esencia del hombre universal. Yo agregaría europeo, blanco, masculino y amén. Pero entonces, eso quiere decir que esencialismo, idealismo, la postulación de una esencia abstracta, y empirismo, la idea de que los individuos humanos son criaturitas idénticas a esa esencia universal de lo humano en general que nos damos, son lo mismo. Esencialismo, idealismo máximo, abstracción máxima de lo universal humano y atributos empíricos, los individuos humanos en tanto que humanos porque expresan en su individualidad los valores universales de lo humano, los rasgos ideales de lo humano, forman parte de la configuración de este reino. Para que exista la esencia de lo humano como esencia universal, tenemos que pensar a los individuos concretos, empíricos, como expresiones de esa esencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no es solamente que existe una esencia de lo humano, sino que esta esencia de lo humano se verifique en los rasgos concretos empíricos de lo humano. Y el funcionamiento es todo junto, para que lo humano sea un reino raro. ¿Esto qué significa? Que los humanos se reconozcan unos a otros como semejantes en virtud de qué? De unos principios universales de lo humano. En ese sentido, las discusiones que se daban, por ejemplo, la relaja Bartolomé de las Casas, ¿sí? Los jesuitas con el Vaticano, cuando decidían si las poblaciones americanas indias orientales eran o no eran seres humanos, si llevaban o no llevaban la expresión de Dios, si eran o no eran criaturas del reino de Dios, son parecidas a las discusiones que se daban los positivistas a fines del siglo XIX para decir si la nariz anchuda y la tez negra eran o no eran rasgos de lo humano, o eran humanos imperfectos, o humanos bárbaros, o poco bestiales. El procedimiento era el mismo, pedir las credenciales del reino de lo humano. El problema, este es el funcionamiento del humanismo. Esto es lo que hace que el humanismo no sea una teoría, porque funciona como una metafísica. Sí, lo venimos conversando desde los primeros textos. Pero ese no es el único problema para el ser, como habíamos anticipado antes. El problema es además político, porque esta forma de pensar la historia, esta forma de pensar la sociedad, es cualquier forma de pensar. No se trata de un problema de falsedad o de error teórico. El problema es que es la forma de pensar que está en la base de la organización del mundo libre. Es el principio de funcionamiento de la economía política clásica, del liberalismo. Los individuos como seres de cálculo, costo-beneficio, como individuos económicos, como homo económicos, como seres de necesidades. Está en la base de la filosofía jurídica la categoría de personas, que ustedes saben que el derecho funciona, dando por supuesto que somos todos individuos libres iguales, causa de nuestros actos. No hay nada así como unas determinaciones materiales, como una condición de clase, como unas circunstancias relacionales que explican nuestra conducta ante el rey. ¿Entienden esto, no? Somos sujetos jurídicos. En el momento en que somos sujetos jurídicos, aceptamos
las filosofías fascistas o conservadoristas, el edad social es el resultado de una suerte de pacto o negociación entre individuos dotados de ciertas características esenciales, ¿sí? Como decía la semana pasada, las teorías conservadoristas comienzan de esa manera con una definición de la esencia de lo humano, la antropología filosófica, que explica cómo funciona la sociedad como pacto, como negociación, como deposición de la violencia. La teoría moral, la teoría del conocimiento, conocer supone una escena en la que un sujeto autoconsciente se enfrenta a un objeto que no lo es, ¿no? La relación sujeto-objeto, el mundo como objeto. Este funcionamiento del humanismo es un funcionamiento que atraviesa y organiza innumerables explicaciones, teorías, más formales, menos formales, y que tiende a unificar la experiencia del mundo. Tiene una existencia histórica, material y práctica. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, el concepto de persona jurídica no funciona solamente en los textos de filosofía del derecho, funciona la existencia de instituciones concretas, ¿sí? De procedimientos judiciales, ¿me siguen? De sistemas de valores que organizan nuestro funcionamiento social. Entonces tiene una existencia práctica y es un rasgo fundamental que al final se extrae de la teoría de la ideología y que va a ser funcional. Ya no vamos a hablar de ideas. La ideología tiene que ver con prácticas que existen en la vida social, que se pueden leer en las conductas concretas, materializadas en instituciones, que funcionan en rituales, en repeticiones, más allá de las explicaciones que nos demos acerca de cuáles son las intenciones o los motivos de esas prácticas. Por lo tanto, al sucederse, toma de un modo particular algo que viene diciendo más, dos cosas que están en el texto de la ideología de Manhattan. Una es que la ideología no tiene historia, y otra es que la ideología configura comunidades ilusorias. Configura comunidades ilusorias, ¿no? Por ejemplo, cuando la ideología universalista, como decíamos que la ideología dominante en una época es la universalización de las ideas de la parte, y que esas ideas se convierten en los grandes valores de una sociedad, Comunidades bueno, ilusorias. no solamente hay invisibilización de una parte, también hay una suerte de cemento social, porque todos participamos de las mismas ideas, o que nos aceptamos, ¿no? Entonces, las ideas también funcionan teniendo efectos, teniendo eficacia. Por ejemplo, bueno, cimentando comunidades, ¿no? Es una función muy clásica de la religión, ¿no? De obligar en una experiencia religiosa a una comunidad. Sí. Perdón, porque no entiendo, o sea, lo toma de más, o sea, como que está de acuerdo con esto. Ahora voy a decir. Me gusta esta actividad, está como por delante de lo que voy a decir. Lo toma y lo discute, o lo toma y lo complementa. Que la ideología no tiene historia. ¿Qué está queriendo decir más? Bueno, que la ideología no tiene historia propia. Que la ideología es una expresión de la historia material de las relaciones sociales, de lo que venimos diciendo. Al final dice, bueno, más o menos. Podemos decir que la ideología, yo diría lo ideológico, no confundimos, él dice la ideología en general, no tiene historia, porque si la pensamos como una matriz de pensamiento, como una forma de pensar, es una estructura, es un mecanismo de pensamiento. Funciona. ¿Cómo lo interrogamos? No por su génesis, no por su historia, sino por su funcionamiento. Algo es ideológico porque es histórico. Todos los discursos son históricos, todas las ideas son históricas. Pero funcionan ideológicamente cuando
funcionan de esta manera, cerrando el círculo de la experiencia, totalizando sus verdades, sujetándonos a ellas, configurando un reino de sentido. Entonces, eso es el orden del funcionamiento. A esto le llamamos ideología integral. Una estructura transhistórica, podríamos decir, que funciona, al final dice, como fluye del inconsciente. Es eterno como el inconsciente. Pero esta es una estructura. Organicémonos. Cuando hablamos de ideología integral, hablamos de estructura de funcionamiento del mecanismo ideológico. Ahora, eso no quiere decir que las ideologías particulares no tengan historia. Podemos usar la historia de la religión, la historia de la meritocracia, como tenía la compañera, ¿sí? La historia de la ideología emprendedorista, o la ideología de la decencia, la historia de la ideología de la decencia del trabajo, de la moral del trabajo, de la cultura del trabajo, como dice el mundo, ¿sí? Y ideologías particulares, concretas, que tienen su historia, que emergen en un tiempo y en un lugar relacionados con unas formaciones sociales concretas, ¿sí? A eso le podemos llamar formaciones ideológicas, para ponernos de acuerdo. A pesar no lo llamamos así, nosotros lo llamamos así, siguiendo lo que le va a gustar, pero vamos a hablar con la otra cuestión, la ideología que es el orden del imaginario. Un movimiento de complejización de más tradición. La ideología es el imaginario en el sentido de que es una ilusión y que entonces, por ejemplo, se disipa con el conocimiento. Si yo sé que una idea es el resultado de un determinado momento en la historia, ¿deja de funcionar? ¿No existe más? Yo ya le dije que el ADN no es una cosa. ¿Ustedes van a pensar que mañana van a dejar de creer que es una cosa? No. Entonces, ¿por qué seguir diciendo que es imaginario? Que hay algo de imaginario en lo ideológico. A Susana le interesa detener esa paralela. Pero dice, y ahí sigue en el capítulo de la reproducción, si usted quiere para leer los prácticos, ¿sí? Así empieza la primera parte de este capítulo, para esta semana. Dice, bueno, apoyémonos un poquito en Freud, ¿no? Cuando Freud empezó a pensar en el inconsciente, bueno, ¿qué se decía en su época? Ahora le digo, ¿tú tienes una ilusión? ¿No? Justamente porque no tenía la cifra del pensamiento consciente. Imaginaciones, ilusiones. Y por eso lo tomó en serio. Dijo, no, hay que pensar cómo funciona, cuál es el funcionamiento específico de los sueños. Porque si sabemos cómo es el funcionamiento específico de los sueños, vamos a entender mejor el pensamiento de uno. ¿No? Es el momento en que la conciencia está menos alerta, pasan cosas que la conciencia necesitaba. Entonces, vemos algo que está en la trascienda del funcionamiento del pensamiento consciente. Entonces, me interesa este mecanismo para pensar el funcionamiento de la ideología. Porque fíjense, tanto los discursos ideológicos como la conciencia funcionan desconociendo, poniendo a sus espaldas el mecanismo que los produce. Al final de tener el imaginario va a decir que en la ideología, ¿sí? Eso está en marxismo mismo, es una de las grandes definiciones que da este texto, en la ideología, que podemos pensar que ideología tiene que ver con representaciones, ¿no? Son imágenes, son categorías, más o menos sistemáticas, son significantes, discursos, palabras, son representaciones. Pero no son representaciones del mundo, no son malas representaciones de las cosas del mundo, no son representaciones distorsionadas de la realidad, porque son representaciones de la relación imaginaria que los sujetos tienen con la realidad. ¿Están escuchando? Sí. Estamos por la compañía del tercer malón de la paz, que vinieron de más. Y me da 10 minutos, 15 minutos. La última frase de la frase está en el texto. En la ideología no se representan las relaciones con las condiciones de existencia, que es un poco lo que suele pensar el programa de la conciencia.
Los hombres piensan mal sus condiciones de existencia, se las representan de modo distorsionado, porque esas condiciones alienan su pensamiento, no les permiten pensar realmente. Por ejemplo, cuando se dice votan mal, votan en contra de sus propios intereses, no los ven bien, no los ven directamente, ¿no? Bueno, es una suerte de teoría silvestre de la alienación. Hay condiciones bajo las cuales no ven bien cuál es su posición en la división social del trabajo. Entonces votás como si fueras empresario o como trabajador, ¿no? Bueno, así que voy a decir, la ideología no tiene que ver con esto. La ideología es la representación de las condiciones materiales, de las condiciones históricas de existencia. La ideología es la representación de las relaciones imaginarias que tenemos con esas relaciones materiales de existencia. Esta relación imaginaria tiene que ver con la condición alienada de las relaciones sociales. Las relaciones sociales funcionan socialmente, materialmente, con esta categoría de individuos libres. ¿Sí? Pensemos las condiciones sociales concretas en las que está pensando el usuario. Las relaciones sociales capitalistas. La relación de explotación capitalista. La sociedad capitalista funciona como una sociedad de individuos que venden libremente su fuerza de trabajo. ¿Somos o no somos sociedades individuos de capitalismo? Sí, somos. Efectivamente. ¿Alguien podría decir que no lo somos? Nuestra sociedad está organizada de esta manera. Materialmente somos individuos que venden libremente su fuerza de trabajo. Una pregunta. La pregunta es, ¿así hacemos la historia? Al decir que la ideología es la relación imaginaria que tenemos con las condiciones naturales de existencia, decir que es imaginaria, no caemos en un concepto abstracto de vuelta. Qué buena pregunta. Sí, hay un montón de conceptos abstractos. Muy interesante en un abstracto, un montón de conceptos. Los conceptos son abstractos. Sí, los conceptos son abstractos. El tema es... No, porque... qué buena pregunta, que encima no todo concepto supone una cosa de abstracción. Por eso decimos que nunca tiene una relación inmediata con las cosas. En iniciación al usuario de la primera abstracción del lenguaje, toda categoría tiene una cosa de abstracción. No hablamos con cosas, hablamos con palabras que se acercan de alguna manera a un postulado acerca de lo que las cosas son. Entonces, abstracto es todo el lenguaje, en un sentido. Imaginario es un concepto para dar cuenta de una dimensión específica de ese funcionamiento de lo biológico. Pero el imaginario, ¿sí? Anótense, lo voy a explicar más específicamente cuando veamos el tipo de mercancía que se nos haga. Lo imaginario es objetivo también. Imaginario es la experiencia individual de la realidad social. Experimentamos esa realidad social como individuos. ¿Qué individuos? Individuos libres que son causa de sí mismos. ¿Podemos no experimentarla de esa manera? No. Estamos materialmente, históricamente, socialmente condicionados para funcionar como individuos. Imaginaria es nuestra experiencia del mundo. Sería como no está tomando el concepto de imaginaria como lo que yo creo, la verdad que yo creo que tengo. No. Imaginaria es su forma de pensar. Cuando pensamos como individuos, cada decisión que tomamos a la mañana cuando nos levantamos, si faltamos, no faltamos al trabajo, si renunciamos, si estamos contentos porque vamos a cobrar, si vamos a estudiar, cuál es nuestro proyecto de vida, si vamos a cometer o no cometer un delito hoy, movilizamos esta máquina de pensamiento. En nuestro pensamiento práctico en esta sociedad en la que vivimos,
funcionamos como humanistas metafísicos, de modo práctico. ¿Se entiende? No, no se entiende. Cuando el individuo firma un contrato de trabajo, lo firma como dueño de su fuerza de trabajo. Pero ¿sabes qué pasa? La fuerza de trabajo no existe sino en el marco de unas condiciones materiales de producción que se llaman capitalismo. Porque no sería fuerza de trabajo vendible. ¿Sí? Eso es funcionar imaginariamente como un humanista metafísico. Cuando calculamos que vamos a ahorrar, es más, cuando hacemos un pago para que nos paguen más y seguimos pensando nuestro salario en función de la reproducción de nuestra existencia, eso lo llamamos valor adquisitivo, canasta de alimentación, canasta básica, estamos poniendo un precio a nuestro trabajo, que es el precio de la enajenación del su trabajo. ¿Sí? Las relaciones sociales que sostienen la existencia material de nuestra sociedad como sociedad, en la que somos individuos libres, que dicen cómo trabajan, dónde trabajan, cuánto cobran, que se sienten y se experimentan y viven como sujetos de derecho, que tienen ideas propias, que cada vez que hablan piensan que inventar algo, todo eso es el funcionamiento humanista, práctico de nuestra vida concreta y cotidiana. Es la ideología se representa en el funcionamiento. En la ideología somos interpretados como sujetos, es decir, como sujetos de voluntad libre, responsables, dueños de nuestra conducta, causa de nosotros mismos, y cuando hacemos esto, nos ponemos en el lugar de Dios. Porque ¿quién es la máxima voluntad libre? ¿Quién es la encarnación que libra de Dios? La persona divina. ¿Quién es la voluntad libre? ¿Sí? Nuestras teorías políticas son teorías del imperio de todo el imperio. Nosotros funcionamos como pequeños emperadores del reino de los hombres. Sí, eso no es lo que pero lo que no son objetivos. en el sentido que lo decía, es material, está determinado materialmente y funciona como una prioridad social. Pero, justamente está determinado que funciona como una prioridad social, pero funciona configurando el espacio de interioridad. Porque es la experiencia objetiva de que mi pensamiento es mío, de que soy fuerte, claro. Entonces, esa experiencia interior, que llamamos sujeto, es el funcionamiento objetivo del imaginario de nosotros. Pero necesito ser consciente que es imaginario, necesito ser, o atraerme de que eso es imaginario, extrañarme de que eso es imaginario. Y lo voy a estudiar y lo voy a saber, pero ahora vas a pensar que me conocen vos y no se lo voy a saber. Pero tengo que hacer esta operación. Sí, tengo que hacer. Bueno, seguimos.